tema de los predicables como tal? ¿O todo está claro? Todo está claro, excelente. Entonces vamos a ver. Voy a conectar aquí en mi otra pantalla y ahorita vamos a iniciar. Bueno, entonces iniciamos. Recordemos que vamos a ver para retroalimentarnos, vamos a ver compañero Diego Fernando. ¿Está el compañero Diego Fernando por acá? Licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho, compañero. Muy bien. Sí, por supuesto. Lo que habíamos visto en la última clase eran los predicables esenciales, los cuales, ¿cómo se llama? Trataban de que no perdían su esencia como tal, así como la esencia de cada cosa, y los predicables accidentales, que básicamente se basan por sus características. Excelente, excelente. Recordemos que los esenciales van a ser las características que si quitamos una de estas, la naturaleza propia del concepto no va a ser la misma. Como les había explicado, si quitamos dentro del concepto derecho, que derecho es el conjunto de normas, principios, doctrinas e instituciones que regulan la conducta externa de las personas, si quitamos las doctrinas, instituciones y principios, ¿será que va a ser el mismo concepto de derecho o nos modifica el concepto? ¿Qué creen? Cambia. ¿Qué cree? Vamos a ver qué piensa la compañera Camila Morales. ¿Está la compañera? No está. Va. Vamos a ver. ¿Qué concepto sería si dejamos que solamente es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas? Sería derecho objetivo. Sería derecho objetivo, compañero. Excelente. Entonces, si modificamos una de las características de un concepto, recordemos de que al momento de que nosotros lo modificamos, ahí estamos modificando la esencia del concepto como tal. Por lo tanto, vamos a tener predicables esenciales y predicables no esenciales. Vamos a ver, vamos a avanzar aquí con los predicables esenciales. Hay mucho que son aquellas características que tienen naturaleza propia de un concepto. No vayamos a confundir los predicables esenciales y no esenciales con con el contenido de un concepto y su extensión. ¿Estamos? Son cosas diferentes. El contenido y la extensión, el contenido es el género, la extensión son las especies, mientras que aquí los predicables esenciales van a ser la característica esencial en la cual una de estas se modificaría el concepto. ¿Estamos? Bueno, entonces, como bien lo habíamos visto en la clase anterior, vamos a poner el ejemplo de contrato. Creo que ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Con ustedes sí estructuramos el tema del concepto de contrato con sus predicables esenciales y no esenciales, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciado. Va, de acuerdo. Entonces aquí tenemos rápido la estructura. Predicables esenciales van a ser la bilateralidad, plurilateralidad, consentimiento de las partes, objeto lícito posible, derecho de obligaciones. Vamos a dejar aquí
para que no tienda a confundirse con este color. Y de ahí las accidentales, los predicables accidentales van a ser los que están en color amarillo, que pueden estar presentes o no presentes dentro del concepto. Luego aquí tenemos del delito los predicables accidentales y los esenciales. Tenemos los esenciales, que es la acción o omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Aquí creamos un concepto de delito, que es toda acción o omisión humana, que es típica, antijurídica, culpable y punible, que va en contra de la naturaleza humana y afecta a un bien jurídico. Entonces, vamos a poner esto. Vamos a ver, compañera Gabriela Alejandra, Sí, licenciado. ¿me podría indicar cuáles serían los predicables esenciales dentro de este concepto que tenemos aquí de delito, que es toda acción o omisión humana? La acción o omisión, Uh-huh. jurídico, contrario a las normas, puede castigar, sería mejor punible. Y imposición a la pena y la punibilidad. En ese concepto no, de este. Es otro concepto que tenemos. Está bien, licenciado. Es toda acción o omisión, es típica, antijurídica, culpable, punible y que va en contra de la naturaleza. Bueno, mejor es contra un bien jurídico. Ajá. ¿Cuál creería usted que serían los esenciales y cuáles serían los accidentales acá? Dijimos acción. Está fácil. Esa ya dijimos que es esencial. Esencial. Típica, antijurídica, culpable y punible, también dijimos de que era esencial. Ahora, ¿qué agregaremos así como accidental? Pues ahí le podríamos decir que sería el toda. Pero la accidental la puedo agregar con mis propias palabras o debe de ser del concepto que está ahí. De este que tenemos aquí, a ver usted cuál considera que podría ser accidental. Que va en contra de la naturaleza humana. Ahí estamos, va en contra de la naturaleza humana. ¿Y qué más? Pues ahí se menciona otra vez humana y que afecta al bien jurídico. Va. ¿Están de acuerdo, compañeros, con que estos sean los accidentales y estos sean los... Muchas gracias, compañera, excelente. ¿Están de acuerdo con que dejemos así los esenciales de color verde y los accidentales de color amarillo? Lick, pero allí realmente toda la definición es esencial, porque yo pienso que estaría mejor, como decía la compañera, si lo agregamos, por ejemplo, una característica accidental. Ahí podría ser delitos contra la vida, contra el honor, contra el patrimonio. Eso sí sería accidental, pero ahí toda la definición es esencial, porque para que sea un delito tiene que afectar un bien jurídico, tiene que ser una acción humana también. Va, pero vamos por pausa. ¿Dónde entra la afección de un bien jurídico? Es típica y antijurídica. ¿En dónde entra que afecta un bien jurídico? En que sea resultado. Cuando se tipifica un delito, recordemos que todos los delitos que están dentro del Código Penal y Código y normas, recordemos de que va a proteger un bien jurídico tutelado por parte del Estado. Entonces, este bien jurídico va a ser protegido mediante que las personas no cometan las acciones que establece esa norma. Entonces, regularmente ahí es donde tenemos o está involucrado, como dijo el compañero, lo del bien jurídico. Tiene razón, compañero. Por ejemplo, el tema de bien jurídico, si no entendemos, por ejemplo, si dejamos esta definición para alguien que no entiende derecho, creo que no lo va a lograr comprender, ¿va? Pero recordemos de que el tema del bien jurídico está dentro de la tipificación del Código Penal. Entonces, creo que obviamente aquí se está ampliando, pero redunda como tal. Entonces, no es algo esencial como la tipicidad. Recordemos que la tipicidad es lo que tenemos en nuestras normas como tal, y recordemos de que nuestro Código Penal ya establece la afección de un bien jurídico como tal. La conducta humana también, hay algunos que les gusta aclarar que es una acción o omisión humana, pero regularmente si estamos hablando de algo que va a ser típico y antijurídico, o sea, algo que va a establecer una norma, recordemos que la tipicidad también, ¿qué es lo que va a regular nuestro Código Penal? ¿Va a regular alguna otra conducta que no sea humana?
por nuestro ordenamiento jurídico penal. Entonces, al final, hay algunos que lo agregan para dejarlo claro, pero no para, a mi criterio, realmente una acción o omisión típica, antijurídica, culpable y punible, establece que obviamente tiene que ser humano. ¿Será que un animal puede ser culpable y puede ser punible? No. No. Entonces aquí, como lo repito, se puede agregar, pero esto no es algo esencial, es algo accidental, que va en contra de la naturaleza humana. Recordemos de que aquí hay ciertas, o sea, si hablamos de naturaleza humana, también está involucrado dentro de la antijuridicidad y la tipicidad como tal. ¿Por qué? Porque lo que va a tipificar el legislador y algo que va a ser antijurídico es algo que ya estuvo. Entonces, al final aquí, esta definición, el bien jurídico debería ser esencial, pero no es tan esencial como lo vemos. Aquí tenemos otra definición. ¿Qué hicimos con esta definición? Esta es otra definición de delito como tal, que delito es la acción u omisión humana. Aquí también dejamos el tema de humano como tal dentro de los accidentales, que está escrita en un ordenamiento jurídico. ¿Qué hicimos acá? Si se dan cuenta, esta definición es un poco más, esta la realizamos con la sección anterior y realizamos una definición que sea un poco más sencilla de entender para alguien que no comprende derecho. Los que comprendemos derecho entendemos que delito es acción, omisión típica, antijurídica, culpable y punible, y ya se nos viene a la mente qué es el delito. Ya sabemos qué es. Pero alguien que no sepa qué es algo típico, qué es algo antijurídico, qué es algo culpable y qué es algo punible, por eso hicimos esta que era acción o omisión humana, que está escrita en el, ¿saben qué? Vamos a hacer una con ustedes mejor. Me van a ayudar a que armar una. Eh, ¿Cómo podríamos armar una definición de delito para que lo logre comprender alguien que no estudia derecho? Alguien que me ayude ahí. Para alguien que de verdad no sepa así nada de derecho, yo le diría que es una acción que va contra la ley y que por lo tanto se puede castigar. Ajá, vamos a ver. Acción en contra de la ley que se puede castigar. Ahí vamos bien. Pero recordemos de que una acción en contra de la ley que se puede castigar, aquí lo dejamos un poquito. ¿Será que vamos a ver qué elementos esenciales tenemos? El elemento de acción está acá. Sí, compañera, había la compañera que había hablado. ¿Puede intervenir? Ah, sí, es que Deme un segundo, ahorita solo tengo que contestar una llamada urgente, algo que me tienen que venir a dejar a la oficina. Si quieren, perdón, compañera, ahorita regreso con usted y miramos su duda o al aporte que iba a hacer. ¿Estamos? Gracias.
Perdón, compañeros. Volviendo, entonces, sí, compañera, había tomado el uso de la palabra, disculpe la interrupción. Gracias, licenciado. Bueno, no sé si se va a quedar con eso que dijo Oliver, pero creo que se le podría agregar de que es acción humana también, porque no es cualquier acción, ¿verdad? Entonces creo que eso sí hay que dejarlo. Y yo le agregaría también de que... ay, se me olvidó qué era. Que afecta a un tercero. Puede castigar y afecta a un tercero. Vamos a ver. Bien, pues aquí lo importante es que con esto, haciendo el análisis, lo importante es que vamos a ver si está bien nuestra definición o no está bien nuestra definición, si hay algo que necesitamos agregarle o si está todo aquí excelente. Aquí el compañero Oliver dijo que el delito es una acción en contra de la ley que se puede castigar y la compañera agregó que afecta a un tercero. Va, el delito es una acción, vamos a ir paso a paso. Vamos a poner aquí con otros colores y después lo voy a modificar ya para efectos de... Vamos a poner aquí color anaranjado, la tipicidad la vamos a poner de color azul, la antijuricidad la vamos a poner de color morado, la culpabilidad la vamos a poner de color amarillo y no, amarillo no, porque amarillo son los no esenciales. Vamos a ponerla de color celeste y la punibilidad la vamos a poner de color gris, dejémoslo. Sí, compañera Ilse. Sí, compañera, puede intervenir. Gracias. También se podría agregar que omitir nuestras obligaciones también es delito. Omitir nuestras obligaciones. Ajá, sí, también. Aquí entraría cabal entre la acción u omisión. Vamos a dejar omisión en contra de una ley. Vamos a ver, el tema de acción sí lo tenemos aquí claro. La acción puede ser acción positiva o acción negativa, recordemos. Pero como es alguien que no sabe derecho, vamos a dejarlo un poquito más claro. Puede ser una acción u omisión. Sí, compañera, ¿alguien más había levantado la mano? Yo, licenciado, yo agregaría ahí, antes de que está establecida en un cuerpo normativo. En contra de la ley. Ahorita vamos a agregar eso. ¿En dónde agregaría el que estableció en un cuerpo normativo? Después de u omisión establecida en un cuerpo normativo. En un cuerpo normativo, ajá. O código penal, para ser más claros. Ahí estamos. Vamos a dejarlo cuerpo normativo. Vamos a dejarlo así, como cuerpo normativo o cuerpo normativo penal, dejémoslo para que sea un poquito más claro. Entonces, el cuerpo normativo penal, ¿qué predicable nos supliría acá? Tipicidad. Un cuerpo normativo penal, la tipicidad. Vamos a ver. Vamos a poner, y es contrario a la ley, vamos a poner. Contrario a la ley, ¿qué elemento esencial nos ayuda? ¿O qué elemento esencial sería? Antijurídico. Ajá, que es la antijuricidad. Entonces ya complementamos otro elemento. ¿Sí? Ahí en castigar no sería ideal poner que solo el Estado puede castigar. Se puede castigar. Vamos, sí, puede ser y vamos a ir. Y es contrario a la ley. Es contrario a la ley, por lo tanto, puede tener un castigo
por parte del Estado. No es, es contrario a la ley, tiene castigo por parte del Estado. El castigo por parte del Estado, qué elemento esencial podemos determinar que es eso? La punibilidad. Y afecta a un tercero, vamos a dejarlo ahí como algún elemento, un predicable no esencial, pero entonces, ¿qué creen que nos falta aquí en esta definición de delito? Él puede actuar de una manera diferente y no haberlo hecho. Pero dentro de nuestros predicables esenciales que tenemos aquí, ¿acá tenemos todos o nos falta alguno? La culpabilidad. ¿Y cómo podríamos describir la culpabilidad de una forma sencilla? ¿Qué es la culpabilidad? Vamos a ver con las propias palabras. Es la relación causa y efecto entre el autor y el resultado. Ajá. ¿Y cómo lo pondrías en palabras sencillas? Para que alguien que no entienda derecho lo comprenda. Que se pueda establecer quién es el culpable. Así le diría yo. ¿El responsable de hacer? Podríamos dejar que tiene un reproche jurídico y castigo por parte del Estado. Recordemos que la culpabilidad, recordemos que la culpabilidad es el reproche jurídico que se tiene hacia algo. Aparte es el castigo es la punibilidad. La culpabilidad es de que alguien realizó ese acto contrario y por lo tanto hay un reproche como tal. Entonces podemos dejar reproche jurídico, ¿les parece? Entonces, ¿qué elementos accidentales podríamos agregar acá? ¿Afecta a un tercero? O podemos, en lugar de afecta a un tercero, podemos poner afecta bienes jurídicos. ¿Qué más podríamos agregar? Que es moralmente reprochable. Moralmente reprochable, podríamos agregarlo también, pero creo que redundaríamos ahí con el reproche jurídico. Obviamente el reproche moral es otra cosa y el reproche jurídico es otra, pero creo que, ¿saben qué? Dejémoslo solo con afecta ¿Qué es bienes contra la jurídicos. moral? ¿O Es que no todo, mira, pues, hay acciones que van en contra de la moral que no son delito. Y hay delitos que no necesariamente van, por así decirlo, en contra de la moral al 100%. Por eso es que distinguimos entre las normas jurídicas y las normas morales, porque las normas morales realmente el reproche es interno, las normas jurídicas el reproche es externo, cuando se logra establecer, como dijiste, la relación de hechos entre alguien que realizó algo o alguien que incumplió una norma como tal. Va, estamos con esto. Entonces, ¿cuáles serían nuestros predicables no esenciales acá? Vamos a volverlo todo ya de solo color verde y amarillo para distinguir cuáles serían nuestros predicables no esenciales. ¿Alguien que me indique qué podría ser un predicable no esencial?
Que afecta a bienes jurídicos. Que afecta a bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque recordemos que la afección de un bien jurídico va a estar en un cuerpo normativo penal. Ahí vamos a tener la afección de un bien jurídico. Entonces, al final, aquí estamos aclarando un poco más esa definición. ¿Estamos con eso? ¿Alguna duda referente a los predicables esenciales y los no esenciales? Por ejemplo, viendo otros ejemplos en el derecho de predicables no esenciales o accidentales, que son las características que pueden estar presentes o no en un concepto sin afectar su esencia. Vamos a tener el contrato, en el concepto contrato de compraventa. Por ejemplo, un predicable accidental podría ser que sea por escrito, verbal, que tenga un pago al contado, que tenga el pago a cuotas. Esas características pueden cambiar sin alterar la esencia del contrato como tal. Un juez, también un predicable esencial, por ejemplo, si hacemos un juez que puede ser de primera instancia, juez de paz, un juez de apelación como tal. Una norma jurídica puede ser una norma jurídica derogada o modificada que al final no va a establecer alguna diferenciación entre los elementos esenciales. ¿Alguna duda referente entre los predicables no esenciales y los accidentales? Todo bien, Lick. ¿Todo bien? Va, excelente. Buenísimo. Entonces nos vamos a ir ahora a estructura y elementos del juicio jurídico y la norma jurídica. Primero, necesitamos diferenciar qué es el juicio jurídico y qué es la norma jurídica. A veces hay quienes confunden a la norma jurídica con el juicio jurídico y viceversa, ¿verdad? Y al final la norma nos va a servir va a ser parte del juicio, pero no todo juicio va a ser parte de una norma. O mejor dicho, no los juicios no forman parte de la norma. La norma sí forma parte del juicio. ¿Qué comprendemos como una norma jurídica? A ver, alguien que me explique. ¿Qué entiende como una norma jurídica? Un mandato legal de hacer o no hacer algo. Ahí estamos. Un mandato legal de hacer o no hacer algo tiene características de que es obligatorio porque ya sea que confiere algún tipo de derechos u obligaciones, si es emitido por un órgano competente, por ejemplo, el organismo legislativo, entonces, si es de manera general la norma jurídica, todos deben de cumplir con esa norma jurídica. ¿Cuáles son las partes de una norma jurídica? Recordemos de que las partes de una norma jurídica son dos. No todas las normas jurídicas se dividen o tienen dos partes. Hay unas normas jurídicas que solamente van a tener el supuesto jurídico o hipótesis que se le llama, y otras que van a tener su consecuencia jurídica. Entonces, para entender un poco más fácil, tenemos aquí la estructura de la norma jurídica. Recordemos que definición de norma jurídica no les voy a dar, ya que ustedes tienen una ahí de las que realizaron al momento de que les pedí el glosario. Entonces, ahí con esa definición. Más que definición, necesito que comprendamos las partes de la norma jurídica, que las partes de la norma jurídica se dividen en dos. Una que va a ser el supuesto de hecho o hipótesis y otra que va a ser la consecuencia jurídica. La hipótesis va a ser la descripción abstracta de la conducta o situación que se va a regular. Va a ser lo que está regulando, mientras que la consecuencia jurídica va a ser la sanción, atribución de derecho, imposición de deber, etcétera, que va a tener la hipótesis o supuesto de hecho. Mientras que los juicios jurídicos los juicios jurídicos van a expresar mediante una proposición que va a vincular a un sujeto, a una conducta y a un valor normativo. Sujeto va a ser la persona que realizó la conducta y el valor normativo va a ser la norma que se esté transgrediendo o que se esté cumpliendo como tal. Aquí pusimos un ejemplo de un juicio jurídico bastante sencillo. El caso era el siguiente, de que dentro de las zonas escolares la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora y quien infrinja deberá pagar una multa de 500 quetzales. Juan llevaba exceso de los límites de velocidad o manejaba su vehículo a 25 kilómetros por hora en una zona escolar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si alguien está contraviniendo una norma, entonces se realiza un juicio que
un juicio, ¿cómo le llamamos? Jurídico. Jurídico. Si nosotros estamos haciendo un análisis de que yo no acaté lo que mi religión me establece, ¿qué tipo de juicio sería el que estaríamos ahí haciendo? Moral. Si yo rompí una norma religiosa. Moral como tal, recordemos de que tenemos las normas morales y normas religiosas. Las normas religiosas va a ser un juicio obviamente teocrático simple que se va a realizar, mientras que si rompemos un valor moral, por ejemplo, de la honestidad, entonces ahí sí es un juicio moral. Ahí sí ya, ¿qué tipo de reproche tiene un juicio moral? ¿O cuál es la consecuencia jurídica de incumplir un juicio moral? Ninguna, y el reproche es interno. Cabal, como dijo el compañero, el reproche es interno, queda en uno decir, bueno, no cumplí con esto, no fui honesto, fallé en eso, al final es un reproche interno, es una consecuencia interna como tal, no se exterioriza, mientras que las consecuencias jurídicas o al momento de que se hace un juicio jurídico como tal, sí va a haber un reproche externo y va a haber una consecuencia que se va a materializar. Entonces aquí teníamos la proposición antecedente que vamos a explicar qué es eso. Tenemos al sujeto, que es la persona que va a realizar la acción o la posible omisión como tal, que va a cumplir o no va a cumplir una conducta que se establezca en una norma. Entonces al final tenemos el sujeto, que es Juan. Luego tenemos la conducta, que es el hecho concreto que iba a exceso de los límites de velocidad o manejar a 25 kilómetros por hora en zona escolar. Al final aquí tenemos el valor normativo o la norma jurídica que establecía que la velocidad máxima en zona escolar es de 20 kilómetros por hora y quien infrinja deberá pagar una multa de 500 quetzales. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestra conexión como tal, nuestro supuesto de hecho, que es si Juan iba a los excesos de los límites de velocidad y manejaba 25 kilómetros por hora en una zona escolar. La norma establece que la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora y quien infrinja deberá pagar una multa de 500. ¿Cuál va a ser nuestra consecuencia jurídica? ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? Que Juan debe pagar una multa de 500 quetzales por infringir la velocidad máxima en la zona escolar. Proposición antecedente va a ser todo lo que establece la relación de hechos, sujeto, conducta, valor normativo, y la proposición consecuente va a ser la que va a establecer la consecuencia o la conclusión, que la consecuencia de Juan va a ser pagar una multa de 500 quetzales. ¿Estamos con eso? ¿Alguien tiene alguna duda referente a los juicios jurídicos? ¿Norma jurídica? ¿Alguna duda? Bueno. Dentro del plano lógico, muchos autores dividen el juicio jurídico en proposición antecedente, que es la situación o supuesto de hecho, y la proposición consecuente, que es la consecuencia jurídica. Entonces, aquí, como les repito, la proposición antecedente es esta, que es el supuesto de hecho, que Juan, el supuesto de hecho es que iba manejando los 25 kilómetros por hora. El valor normativo, lo que establece el supuesto de hecho de la norma es que la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora y la consecuencia es de 500. Entonces, al final, la conclusión o la proposición consecuente es de que Juan deberá pagar una multa de 500 quetzales por infringir la velocidad máxima en zona escolar. ¿Para qué nos sirve los juicios jurídicos? Recordemos de que nosotros tenemos derecho para los que van a ejercer la abogacía, para entrar en juicios jurídicos. Vamos a tener diversos tipos de juicios jurídicos. Vamos a tener juicio, el proceso penal guatemalteco, vamos a tener el proceso civil, vamos a tener también el proceso laboral o de trabajo. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a ver en estos procesos? Cuando alguien infringe una norma o cuando alguien está exigiendo un derecho, al final va a haber un juicio donde el juez va a valorar los hechos de una persona en particular versus lo que establece el derecho y al final va a emitir su conclusión, que va a ser su sentencia. ¿Estamos? Aquí vimos una expresión bastante sencilla de lo que es un juicio jurídico como tal, pero conforme ustedes vayan avanzando van a ir viendo ya juicios jurídicos un poco más complejos, donde ya se debe analizar no solamente el supuesto de hecho, sino que también los medios probatorios también si son medios probatorios que conforme al derecho se hayan obtenido, conforme al derecho corresponda, y también por último emitir su consecuencia jurídica, siempre basada en un argumento en cuanto a base de lo que establece las normas jurídicas o en cuanto a un fundamento legal. ¿Estamos?
Bueno, entonces tenemos la estructura de norma jurídica. Bien, habíamos dicho que puede tener solamente supuesto de hecho o hipótesis, y la consecuencia jurídica no todas lo tienen. Por ejemplo, si analizamos el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿alguien que me haga favor de leerlo? El Estado se organiza para la protección de la persona y de la familia. El bien supremo del Estado es el bien común, el fin supremo. El fin supremo del Estado es el bien común. Va. ¿Tiene alguna consecuencia jurídica el artículo 1? No, solo es el supuesto. Va, excelente. Entonces, ahora analicemos el artículo 123 del Código Penal. Aquí lo tenemos. ¿Qué establece? Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Entonces, ¿cuál sería aquí el supuesto de hecho? ¿Quién Dar muerte a una persona. Ajá. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Esa es la hipótesis como tal. Aparte, es el verbo rector, que eso lo van a ver ustedes ya en derecho penal. El verbo rector es diere muerte. Es el verbo rector como tal. Pero aquí lo que estamos dividiendo es solamente en dos partes, que es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica como tal. Entonces, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona, esa parte va a ser el supuesto o hipótesis. Es lo que se puede cumplir. Si alguien mata a otra persona, se cumple este supuesto, ¿y qué sucede? En consecuencia debería darse la consecuencia jurídica, que sería ¿qué? ¿Cuál sería la consecuencia jurídica? 15 a 40 años. Pena de prisión. Al homicida, o sea, si alguien comete homicidio, quien diere muerte a alguna persona. Entonces, si alguien da muerte a una persona, es homicida. Entonces, al homicida se le va a imponer la pena de prisión de 15 a 40 años. Por lo tanto, entonces, quien mate a alguien puede tener una pena de prisión de 15 a 40 años. Esa sería nuestra consecuencia jurídica. ¿Estamos con eso? Y ahora bien, si miramos el artículo 1 del Código Penal, recordemos de que un artículo no va a tener únicamente, puede tener más de un supuesto de hecho, puede tener varios supuestos de hecho. Vamos a ver aquí qué algo pasó. Ahí estamos. Leamos a ver, el Código Penal. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Artículo 1. De la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Va. Aquí, si se dan cuenta, ¿cómo dividiríamos nosotros este artículo? ¿Tiene 1, 2 o 3 supuestos? ¿Qué creen? Leamos detenido. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrá otras penas que no estén previamente establecidas en la ley. Entonces, aquí, ¿cuántos supuestos tenemos? ¿Cómo sé yo que se cumple un supuesto? Porque son las características totales que deben cumplirse. Entonces, nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por la ley anterior a su perpetración. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? El primer, ¿qué? Supuesto de hecho. Va. Aparte de eso, también ni se impondrán otras penas que no sean provenientes, que no sean previamente establecidas por la ley. Este sería el segundo supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se puede realizar sin la necesidad de que se realice esto. Por ejemplo, alguien podría ser penado por hechos que no estén calificados como delitos. Ese podría darse un hecho, o sea, es algo que tal vez un juez o el Ministerio Público impute por alguna calificación que no sea un delito, sino que tal vez por tema de analogía, pero aquí establece que nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, perdón. Entonces, esto es el primer supuesto. El segundo supuesto sería de que ni se impondrá otras penas. O sea, podría que alguien se le esté calificando con
con un delito que sí es por ley anterior a que haya realizado el hecho, pero no se impondrán otras penas que no sean previamente las establecidas por ley. Entonces aquí hay dos supuestos. El primer supuesto es que a alguien se le impute un delito que no sea, o que se le imponga un delito que no esté expresamente calificado por ley anterior, y otra podría ser que haya un delito que esté calificado, pero que la pena sea que no sea la pena expresa como tal. Supongamos, al que comete homicidio se le podría poner pena de prisión de 2 años. ¿Qué creen ustedes? No. No, porque la ley establece que la pena de prisión a alguien que mate va a ser de 15 a 40 años. Entonces, ¿se le podrá poner pena de 50 años a alguien que haya cometido homicidio? No. Entonces, así es como nosotros tenemos que ir descifrando todos los artículos, ver cuántos supuestos de hechos tiene y asimismo ver si tiene supuestos de hecho y consecuencia jurídica. ¿Estamos con eso, compañeros? ¿Alguna duda que tengan referente a este tema? A los predicables, juicios y normas jurídicas. ¿No? Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, con el tema del parcial, el parcial va a llegar únicamente antes de los predicables, va a ser lo que va a entrar. Primer parcial. Después de los predicables y para adelante lo vamos a ver en el segundo examen parcial. ¿Estamos? Va. Si no tienen ninguna duda, pues con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Nos vemos.